Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos un capítulo muy especial, sobre todo porque tenemos a alguien que nos va a contar acerca de la divulgación y pues vamos a conocerlo. Él es Armando y nos va a contar un poquito acerca de lo que hace. Entonces, Armando, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, muchas gracias. Pues todo muy bien, ya todo fluyendo. En- Esperando el capítulo de hoy para contar un poco. Todo bien, todo bien. No, pues qué padre. ¿Y nos puedes contar un poco sobre ti? ¿A qué te dedicas y qué actividades haces? Claro que sí. Bueno, yo soy estudiante de biología experimental, ya estoy terminando mi licenciatura y gracias a eso es que me he podido adentrar en ciertas zonas como lo son la divulgación y algo de activismo científico, más o menos. Entonces, este, lo que yo, lo que yo realizo es a través de la fotografía y de algunos videos informativos, dar conocimiento de animales, plantas, etcétera, etcétera. Básicamente pura biología. Eh, pues difusión, ¿no?, en redes sociales. Además, también soy activista medioambiental, lo que hace que de algunos talleres por parte de, por ejemplo, el Instituto Municipal de la Juventud para temáticas de medio ambiente y cosas similares. Y pues también he dado algunas charlas y talleres para escuelas, para la universidad, además de publicar también algunos artículos en revistas, por ejemplo, la revista Naturaleza de la UG. Ok, pues suena muy padre todo lo que haces, pero cuéntanos, o sea, ¿qué es lo que más te gusta de esta parte de divulgar? Mm, Bueno, la divulgación tiene algo muy interesante que otras disciplinas no tienen. En este caso, creo que es que le imprimes tu sello personal. Entonces, al hacer divulgación, estoy difundiendo la información con mi estilo. Es lo que me gusta, cómo me gusta hacerlo y llega a las otras personas, aprenden ciertas cosas que realmente nunca tomaron en cuenta o desconocían o inclusive tenían percepciones muy diferentes con ello, y el cómo cambian esa perspectiva o esa idea que tenían es lo que más me agrada, o sea, y es como que dejas esa semillita de la curiosidad o del conocimiento en las personas y que se van adentrando y van conociendo poco a poco y pues lo van cambiando y lo van haciendo realidad. Entonces, eso es lo que más me gusta, el cambiar los pensamientos de una persona eh, que desconocían ciertas cosas. No, pues está muy padre, pero ¿crees que lo que tú consideras que a ti te gusta para motivar a la gente a la difusión sea lo mismo para otros? ¿O qué crees que tengan en común otras personas que se dedican a lo mismo acerca de difundir información científica? Mm, Pues creo que los divulgadores tienen algo en común, que es principalmente el gusto por la ciencia y por algún tema en específico que no se toma, digamos, como en cuenta, o es algo que no es tan conocido o que las personas desconocen mucho. Es algo como, dirían, o sea, es algo como de nicho que puede hacer llegar a las personas, y para que este nicho crezca es como tú puedes hacer esa divulgación, pues para que las personas se vayan adentrando. Entonces, con ciertas cosas que a veces las personas les llama la atención y tú dices, vaya, nunca me había puesto a pensar en eso o nunca lo había notado. Y cuando ya haces que noten esa parte, es que puedes lograr esta parte de aquí, de hacer la divulgación. No sé si respondí la pregunta. Sí, y bueno, o sea, yo tengo aquí otra duda. Por ejemplo, tú nos comentas que a través por ejemplo, la fotografía, Ujú. pero ¿tú cuáles crees que sean como los mejores métodos o de qué maneras podemos
difundir la ciencia? Bueno, uno de los métodos más utilizados y que es, digamos, el más aceptado por el público en general es, por ejemplo, en este caso, los documentales. Los documentales es un material audiovisual que puede tener infinidad de datos y de contenidos, puede ser de muchos temas. Entonces, por ejemplo, esos documentales son un método bastante eficiente, ya que nos engancha fácilmente y nos hace volver a ver o, ¿cómo decirlo? Ver temas similares, así como funciona ya el algoritmo de los videos que de repente ves en YouTube y ves por qué las abejas visitan las flores, o qué sucede cuando te pica una avispa, no sé, cosas así, te vas adentrando y pues a fin de cuentas las personas que elaboran ese material están haciendo divulgación. Otro que también es ahorita ya es un poquito más popular, por ejemplo, es el que ustedes están haciendo ahorita en este momento, que es el podcast. También es algo muy, muy interesante, aunque también tiene sus puntos fuertes y sus puntos, digamos, débiles. Por ejemplo, hay personas que se les hace más llamativo ver algo porque están viendo cómo el animalito caza su comida, y eso con la música de tensión es lo que le llaman algunas personas. Pero, por ejemplo, hay ocasiones donde solamente necesitas estar escuchando la descripción de lo que está sucediendo, y ahí es donde el podcast puede llegar a ser bastante interesante. Entonces, otro de los métodos también de hacer divulgación que nunca o que no son tan tomados en cuenta son, por ejemplo, la difusión a través de columnas, donde puedes tener temas un poquito, digamos, no tan especializados, sino más generales. Entonces, eso también puede llegar a ser una herramienta muy importante. Sí, tienes muchísima razón sobre las herramientas. Y bueno, quiero retomar algo que habías mencionado antes sobre que lo que tienen en común todos los divulgadores es pues su amor a la ciencia, ¿no? Entonces, ¿crees que todas las personas pueden ser capaces de ser divulgadores de ciencia, o hay que tener un cierto conocimiento, un nivel para dedicarse a eso? Pues en este caso, digamos, para llegar a hacer divulgación o ser un divulgador, en este caso, lo primero que tenemos que tener es algún conocimiento en el cual seamos, digamos, medianamente, nos defendamos, así, por así decirlo, o sea, porque no es necesario llegar a ser un experto, ya con que nos defendamos suficiente o sepamos bastante acerca del tema, podemos llegar a hacer una divulgación. Lo importante aquí, en este caso, es saber a qué público le interesa esa información, porque cuando tu público no es el adecuado, es cuando se falla en hacer la divulgación, o el cómo manejas tu información para que a tu público le interese. Por ejemplo, no va a ser la misma divulgación si la haces a infancias, por ejemplo, que si la haces a jóvenes o a adultos. Entonces, para llegar a hacer divulgación no es necesario tener, digamos, estudios y doctorado, ¿no? O sea, realmente desde secundaria o prepa puedes hacer divulgación siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Yo creo que eso es muy interesante porque obviamente la manera de transmitir la información tiene que ir, a algunas personas les va a parecer interesante una cosa y a otras otra, ¿no? Entonces, en este panorama, ¿tú cómo ves ahorita el panorama actual de la divulgación? ¿Qué crees que haga falta mejorar en la divulgación? Creo que sí hay bastantes cosas que podemos mejorar. Yo siempre había pensado, por ejemplo, que aquí en México, que es un país megadiverso, que tenemos infinidad de ecosistemas y de climas y etcétera, etcétera, ¿por qué no existen, por ejemplo, documentales tan buenos como lo hay de ciertas compañías, como por ejemplo el de Blue Planet
de la BBC o cosas de ese estilo. Creo que, digamos, en temas generales con respecto a la divulgación del país, es algo que podemos o que se puede llegar a tomar a cabo. Hay algunos documentales, por ejemplo, de TV4 o del Canal 11, que son muy interesantes y son, por ejemplo, de aquí de México. Entonces, podríamos cambiar nosotros un panorama de perspectiva, por ejemplo, de nuestro país, el cómo lo podemos ver si nosotros llegamos a consumir ese material. Entonces, eso podría ir dando como un caminito, o sea, puede abrir un caminito para las siguientes generaciones de divulgadores. O sea, de ahí quizás no se haya trabajado con, digamos, por ejemplo, con Chiapas y, pues yo voy a hacer esto, voy a trabajar ahí y voy a generar cierto material. La otra que también se puede hacer es, por ejemplo, ahorita lo que se tiene muy de moda son los shorts o los TikToks, que también se generan bastante. Entonces, hay ciertos divulgadores que utilizan esas herramientas. Entonces, que se le dé el enfoque a estas herramientas más adecuado, o que como que se haga un poquito más fuerte, es donde también se puede cambiar el panorama, porque muchas veces en este formato, la información que se tiene es cuando no se toma tanto en cuenta. Pero si es algo de calidad y si es algo con muy buenas bases, creo que ahí es donde podemos sacar también alguna información para alguna investigación o para hacer otros trabajos, por ejemplo. No, pues sí, tienes muchísima razón. Hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos a mano y también la diversidad que hay en este país, porque, por ejemplo, Guanajuato tiene cosas tan bonitas como Chiapas o cualquier parte donde le quieras ver, hay algo bonito. Y bueno, para ya ir finalizando, te vamos a hacer 2 últimas preguntas. Bueno, la primera es sobre qué mensaje le quieres dejar a la gente que nos escucha acerca de la divulgación. ¿Qué quieres que ellos sepan para que se animen a buscar información o se animen a escuchar a divulgadores? Y la segunda pregunta es, ¿qué te gustaría que la gente recuerde de ti? Que ahorita que escuchen el podcast digan, ay, ese mensaje siempre me va a acordar a Armando, o las palabras que Armando me dijo, un consejo, lo que tú quieras decir. Ok. Pues para algún consejo para divulgación, yo creo que lo principal está en que acomodes las ideas, porque normalmente cuando se quiere empezar con este tipo de situaciones, tenemos tenemos muchísimas ideas. Entonces muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. ¿Qué quieres hacer? ¿Un podcast? ¿Qué quieres hacer? ¿Videos? ¿Qué quieres hacer? TikToks? ¿Qué quieres hacer? ¿Fotografía? ¿Qué quieres dar? Talleres, etcétera, etcétera. Entonces, lo que puede ser muy recomendable es que empieces a organizar, porque de la fotografía puedes sacar, digamos, por ejemplo, tu material para tus presentaciones. Entonces, del material para las presentaciones, puedes ayudarte para generar los videos, porque eso podría ser como un pequeño formato. Y pues, ya cuando empieces más o menos como a agarrar tu ritmo, a agarrar tu estilo de trabajo, ya puedes empezar a generar, digamos, cosas importantes. Pero si quieres empezar, digamos, desde algo muy básico, con que empieces con tu familia, por ejemplo, con que empieces con tu familia y logres cambiarles el chip de ciertos pensamientos o ciertas ideas, como por ejemplo, en mi caso, yo empecé a cambiar las ideas de que las arañas no son malas, sino de que realmente son muy buenas aliadas. Y cuando me di cuenta de que ya les había cambiado ese pensamiento, supe que yo realmente podría hacer esta labor de divulgación. Entonces ahí es cuando me atreví a compartirlo y a detallarlo con otras personas para poder hacerles llegar este mensaje.
Entonces, eso creo que podría ser algo muy, muy importante. Y con respecto a la segunda pregunta de qué me gustaría o con qué me gustaría que me recordaran, pues, hay tantos temas, pero yo creo que quizás con empezar a hacer el cambio y ver que realmente sí se puede dar, ya sea, por ejemplo, que nosotros empecemos con los bichos o con las plantas. Ya cuando veas que le cambiaste el pensamiento a una persona, te darás cuenta que lo has logrado. Ok, pues yo creo que es algo que todos nos llevamos, o sea, muchas veces, como tú dices, el transmitir la información y pensar de, bueno, esto no era tan malo como siempre me lo habían pintado, ¿no? De verdad, agradecemos mucho todos los consejos que nos has dado el día de hoy y para todas las personas que nos están escuchando y que te quieran seguir, que quieran revisar tu contenido, que quieran indagar más, ¿cómo podrían encontrarte? Claro. Estoy en Instagram como el-invertebrado.jaag. Ok, pues entonces ahí lo tienen. Por favor, vayan a ver el contenido de Armando porque de verdad que es muy interesante. Y pues no nos queda más que agradecerte y te esperamos en otro capítulo. Claro. Espero con ansias volver a participar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos en el siguiente episodio.